Si tú tienes fatiga crónica o tienes alguna condición, enfermedad crónica, este live es para ti. Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo Coffee Break. Es una instancia donde, junto con un cafecito que me gusta a mí, nos juntamos con algún profesional de salud a hablar temáticas del área de salud, pero en un formato más tranquilo. Así que vamos a estar de a poquitito dándole la bienvenida a las personas que se van uniendo. Hoy día vamos a estar junto con Nati Ulloa, psicóloga, hablando de un temazo muy importante que tiene que ver con los límites. Obviamente vamos a estar asociando todo esto con lo que es la disautonomía propiamente tal. Así que bienvenida a las personas que se están integrando. Traigan su cafecito si toman cafecito como yo. Estoy lista ya para comenzar. Y obviamente vamos a hablar porque cuando la gran mayoría llega y me pregunta, dame el tip para la fatiga, esto se pone un poquito más complejo porque hay varias aristas que están involucradas en el por qué una persona llegó a un estado de fatiga o fatiga crónica al punto que no se puede hacer sus actividades del día a día. Entonces, eso vamos a estar hablando hoy día con la Nati y vamos a ver si es que puedo mandar la solicitud o tú me la mandas, Nati, si puedes. A ver, ahí la mandé. Para que no haya problemas con internet y si no, lo arreglamos igual. Buenas, tanto tiempo. Hola, ¿Cómo ¿se estás? ve bien? ¿Todo ok? ¿Me Todo ok, escuchan bien? todo Ya, acá. perfecto, Súper, qué bueno, pensé que no me iba a poder conectar. logrado. Sí, sí, porque anoche fue del terror, el viento y todo, pero ya está más tranqui por acá. Ya. ¿Cómo va la maternidad? Bien, ¿Sí? todo bien con eso, Qué sí, bueno. sí. Bueno, le damos la bienvenida a las personas que se van integrando. Hoy día vamos a estar con Nati Ulloa, psicóloga, y hablando de un tema importante que tiene que ver con los límites. La Nati se especializa más en lo que es personas altamente sensibles. Pueden ver su cuenta soysensible.com. También de neurodivergencia, ella también tiene estudios de trauma y es seca en todo este tema de lo que es los límites, que parte de las cosas que ambas también tenemos que gestionar en nuestras propias áreas, ¿cierto? En la parte de psicología Sí, y en la parte de movimiento que tiene que ver con la energía vital. Y ahí es donde empezamos un poquito con el tema de los límites. Así que bienvenida Nati y a las personas que se están integrando. eso, gracias por la invitación. Buenísimo. Bueno, hablemos primero qué sería un límite, así ya lo más básico, ¿cierto? Poner como una... bueno, aclarar como ¿cómo se llama? Como el contrato, por así Como decirlo. No sé. la definición. Claro, A ver, en el fondo, los límites lo que hacen es como crear estructura y orden en una persona. Porque si no existe esa estructura y ese orden, toda tu energía se desorganiza. Y mm, energía me refiero como, no sé, tus rutinas, tus tiempos, tu energía vital, claro. todo. O sea, todo eso no se desorganiza, se desordena y por lo tanto hay fuga energética y obviamente que te vas a cansar más. Tiene que ver con eso en el fondo los límites. Claro. Y ya obviamente hay varios tipos de límites, límites físicos, de parte como Emocionales, hay varios tipos de límites. energéticos, claro. Entonces, hoy día la idea es como conversar un poquito en el coffee break, que acuérdense que este es un espacio más relajado para conversar temas de distintas áreas. Eh, es un poco, y ahí saquemos un poquito de lo que pasa en el caso de personas con DIS, por ejemplo, que eh, generalmente cuando está el diagnóstico tardío de DIS, cuando una persona adulta con el diagnóstico de DIS, generalmente viene con una sobreexigencia de toda la vida, donde acá va más, siempre les explico así a mis pacientes, como digamos que esta rayita aquí está la vida, como que sube y Claro. baja, ¿cierto? Ya. Y un poquito más arriba está un límite de que una persona puede tolerar. Pero la persona con DIS se tiene que sobreexigir más allá del límite de lo normal, entre comillas, personas que no tienen DIS, por así decirlo.
Mm, porque su cuerpo es diferente, su cuerpo reacciona diferente frente a distintos factores que podrían causar estrés en el cuerpo. Entonces, la persona con DIS ya va a estar más allá del sí, límite, de sus límites. de su límite. Entonces, ¿qué pasa? Que es tan complejo acá que cómo yo empiezo, primero me tengo a poner límite. ¿Cómo empiezo a poner límite? Primero me tengo que dar cuenta, ¿no? Nati, que pase el Sí. límite, ¿o no? Antes, mira, antes de eso, quisiera hacer un alcance porque en el fondo eso le pasa a las personas con DIS, pero también les pasa mucho a las personas neurodivergentes que tienen diagnóstico tardío, diagnóstico en la adultez, porque llevan una vida enmascarando, por lo tanto, ya están sobrepasadas de su límite. Con personas neurodivergentes también me refiero a personas altamente sensibles, personas con alguna condición crónica, ¿cachai? Entonces, claro, ¿qué pasa? Que cuando llegan a terapia, generalmente, sí, por no decir siempre, Claro, ya están sobrepasadas, ya ya. están sobrepasadas. ¿Por qué? Porque funcionan de acuerdo a las exigencias sociales. ¿Cachai? Entonces, claro, ¿qué hacer ahí para empezar a poner límites? Es primero reconocerlos. Y antes de reconocer mis límites, lo que yo necesito es entender cómo yo funciono. Y para Exacto. entender cómo yo funciono, necesito saber sobre mi diagnóstico. Entonces, ok, si a mí me diagnosticaron disautonomía, por ejemplo, voy y me psicoeduco sobre lo que es la disautonomía, cómo se manifiesta en mi cuerpo, ¿cachai? Y desde ahí empezar a ver, ah, ok, tengo que poner límites en esta área, en esta, y así. Mm. Igual ¿Cachai? ahí es súper fuerte porque finalmente es como, es complejo para la mente cambiar patrones de comportamientos que he llevado toda una vida. Y Claro, ahí es po. donde hay un crack en la mente, que es como verlo y cambiar un hábito de toda la vida, un programita, toma tiempo y igual ahí obviamente se ahorra más tiempo si es dirigido con profesionales de salud mental en este caso, que te ahorran Obvio. los tiempos, entre comillas, te ahorran porque vas guiado. Pero claro, el yo darme cuenta, ese proceso, que viene el proceso de duelo, porque me doy cuenta de que mi yo del pasado vivió de esa cierta manera sobreexigiéndote, más allá del límite, el límite entre comillas típico, viene el duelo de dejar ir a esa versión mía para yo empezar a aceptarme como soy y empezar a tomar, primero generando límites conmigo mismo. Y eso Sí, es como po. lo más complejo, porque Sí. si yo no sé quién soy, no sé qué cosa me altera, y yo ni siquiera voy a poder pensar en cómo ponerle un límite a un otro, primero tengo que yo ponerme en mi propio límite. Es tan complejo eso, al Sí, porque principio. finalmente ahí es donde es la importancia en el fondo del autoconocimiento Claro. y de la autoaceptación. Porque si tú te fijas ahí, ¿cuál es el factor común de estas personas? La autoexigencia. Sí, pues, ¿Cachai? Y es súper difícil bajar la autoexigencia porque la sociedad funciona claro. en torno al exigirse constantemente, ¿cachai? Entonces, lo que pasa con estas personas es que cuando a ver, se le sugiere, se le habla de los límites, las personas se sienten súper culpables. Se sienten, yo no sé si a ti te ha pasado, pero a mí muchos pacientes me dicen, me siento un cacho. Y a mí me Todas las pasó en pacientes algún me dicen. momento, Todas las personas con disautonomía se sienten cacho. ¿sí? ¿Viste? Me pasó en algún momento también porque, claro, es bajar tu velocidad. Yo le explico a mis pacientes, mira, imagínate que tú venías ahí a 120 kilómetros por hora, Claro. ¿cachai? Y claro, y venía y en ningún momento paraste, iba y ahí con las revoluciones pasadas, y llegó un momento en que ya tu vehículo, tu Súper. cuerpo, no pudo soportarlo Mm. y frenó de repente. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que va como en rodaje. Empieza así como, ok, empieza de a poquito, vaya a empezar a 20 kilómetros. Entonces, claro, la frenada es tan brusca que para la persona es muy difícil aceptar eso. Por eso ahí Y se también, necesita como el acompañamiento, ¿cachai? Oye, me claro, saqué los porque lentes porque, sorry, pero es que me estaban transpirando los ojos y se me estaban empañando. ah, no hay problema. Ahí también un poco lo que me toca ver a mí, porque con la disautonomía, cuando viene ese desajuste, bueno, en neurodivergencia
debe ser, si pasa algo similar, pero en disautonomía hay desmayo o Sí, mareo, o po, sea, es hay un más tema complejo. complejo. Entonces, claramente acá, cuando pasa esa remesón importante de desestabilización, ya, pero a veces no es desestabilización, pero me doy cuenta, digamos que se desestabilizó, la mente de esa persona, que es lo más complejo, la mente sigue funcionando. La mente sigue. No, es que sigamos rápido, rápido. Pero el cuerpo ahora, el cuerpo le dice, oye, no, No ahora no acompaña, podemos, po. no podemos ir así, no. Y es fuerte eso para mucha frustración viene en esa etapa. Porque quiero seguir Sí. funcionando y el caer en la realidad de como, oye, quizás siempre te sobreexigiste y ahora tu cuerpo simplemente te dijo nada más. Sí, que ese es el tema. Siempre uno Mm, se sobreexigió. El tema, como decís tú, es cómo volver a sincronizar la mm, mente con el cuerpo, porque finalmente el que frena, el freno fuerte, es el cuerpo, el vehículo. el ¿Cachai? vehículo. Y tú por más, mentalmente, por más que quieras volver a avanzar a 120 kilómetros por hora, el cuerpo no te va a dejar, po. Entonces Exacto, exacto. ahí es como ya, la mente es como el piloto, Mm, ¿cachai? Es como entrenar nuevamente a ese piloto para que logre tomar este vehículo desde esta nueva velocidad. Y ahí es donde se genera esto que decís tú del duelo. ¿Por qué? claro. Porque es volver a aceptarme dentro de este nuevo formato. De este nuevo formato que quizá mi cuerpo siempre me estaba avisando, pero no lo escuché por la sobreexigencia. Claro. Es como que mi cuerpo me estaba diciendo cosas, pero no lo escuché nunca. Entonces, es fuerte ese crash, yo digo, como que viene un crash, como que la mente ya, o sea, entre cuerpo y mente no hay coherencia porque no tienen que volver a comunicarse, una Sí, comunicación que se había perdido. Y bueno, desde ahí sí, y mira, también hay un tema ahí que no solamente es como de la persona y de la condición que puede hacer, también hay un tema social súper claro, fuerte porque, o sea, yo creo que tú también podéis ver esto en muchos de tus pacientes que descubren, ya se descubren que tienen disautonomía y qué pasa con todo el tema del trabajo. sí, pues, ¿Cachai? Y ahí empezamos a entrar en todo el rollo, pucha, de las licencias, de qué hago, porque, o sea, finalmente también es su sustento. Entonces, sí, es un tema súper complejo ahí de cómo vuelvo a establecer estos límites saludables para mí sin que lo demás se vea tan, se desorganice tanto, ¿te fijáis? Sin que lo demás se desarme, porque la gente viene con esto, ¿cierto? Con todo lo que implica trabajo, familia, ¿cachai? Todo esto me está sosteniendo. Y cuando mm, surge esta condición, cuando se descubre esta condición, es como que, ok, ¿cómo acepto esto? ¿Cómo vuelvo? ¿Cómo pongo esto ahí y que todo lo demás se mantenga, ¿cachai? claro, es mucho lo que hay que ver, po, es mucho, Sí, porque primero como que ya, yo tengo que aceptarme y ver el pasado diferente, y más claro. encima después me empiezo a dar cuenta, soy consciente de las conductas, por ejemplo, no sé, pues, típico que acá el complaciente, que la persona es Sí, la que cede, la que llama, la que hace todas las comunicaciones con amistades, y te vas dando cuenta que las amistades no son bidireccional, son unidireccional y te toca empezar a poner también ahí límites. Y ahí viene otro duelo porque vas perdiendo gente que quizás eran importantes para ti. Entonces, todo esto puede ser mucho a veces para una persona, pero igual es importante, creo yo, que siempre el tema del autoconocimiento, sobre todo cuando viene esta etapa de ya sé lo que tengo, sé que soy diferente, eh, y después creo que hacer un poquito más amable el proceso con uno, porque mm, uno es la persona que más autocrítica va a dar, o sea, el caldo sí, po. cabeza, la misma persona es la más dañina a veces. Sí, y yo creo que, mira, si lo veis como en perspectiva, ¿cachai? Si lo vemos como en una mirada de dron por encima, siempre las condiciones cuando uno va descubriéndose, ya sea en la disautonomía o me descubro que soy autista, por ejemplo, como me pasó a mí, es como un portal de autodescubrimiento porque al avanzar, al principio es complejo. Yo también lo pasé, así que es complejo todo ese proceso, pero llegáis a una parte del camino que decís, esta es mi verdadera yo, pues, ¿cachai? Yo siempre Es fui fuerte eso. así.
Qué Sí, es fuerte. como, yo siempre fui así, siempre fui, por ejemplo, yo siempre fui una persona mucho más lenta, que sociabilizaba mucho menos, pero ¿qué pasó? Que claro, a lo largo de mi vida, por querer pertenecer, ¿cierto? Vaya enmascarando de una forma que finalmente rompes tus propios límites. Claro, Y eso es claro. lo que pasa. Rompís tus límites, por lo tanto, te desarmáis. De alguna forma el cuerpo resiste, ¿sí? Porque el cuerpo igual aguanta, ¿cachai? Hay cuerpos que tienen más aguantes que otros, hasta Claro. cierto punto, hasta cierta edad, sobre todo en las mujeres. Las mujeres yo me he dado cuenta, no sé si aquí tú coincidís conmigo, que como a los 30, 35 años, ya hasta ahí llegaste, así como que hasta ahí te acompañó, si es que eres como si descubrís la disautonomía, como que generalmente ahí empiezan a presentar o fibromialgia o depresiones, que claro, después profundizando más, las Mm, personas se dan cuenta que hay una condición a la base, mm, 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 ¿cachai? O que hay una neurodivergencia a la base. mm. Bueno, ahora claramente con los medios esto ha agilizado un poquito que las Sí, personas lleguen un poquito más a la identificación o slash diagnóstico. Yo creo que el tema del primero es lo que hablábamos, como autoconocerse, conocer si que tiene una condición, enfermedad, conocer, ser guiado para ahorrarte tiempo, energía básicamente. sí, Después, autoconocerse, empezar a aceptarse diferente, que no tiene ni bueno ni malo, que es diferente. sí. Neutro, Y como... claro, es diferente nomás, pues. Entonces, y lo otro es como que, claro, efectivamente al principio la postura de límite va a venir con rabia, va a Sí, venir desregulada y no modulada esa primera puesta de límite, tipo. porque te va a dar rabia que toda tu vida te comportaste así, por otros probablemente, para poder encajar, y te va a dar rabia Sí. cuando viene Pero es que alguien a... mira, eso yo también se lo explico a mis pacientes, tiene que ver con que la rabia es la emoción de los límites, porque Mm, piensa en la rabia como un continuo. Cuando yo pongo un límite es porque a mí algo me incomoda, ¿cierto? Me siento como que mi cuerpo no se siente cómodo con algo o con alguien o con alguna situación, entonces yo digo, ok, ahí pongo el límite. Y esa incomodidad después va creciendo, como, ok, me siento después molesta, hasta que llega a un nivel de rabia mucho más alto. mm, Las personas que no han puesto límites en su vida, que están como en este lado de la complacencia, como dices tú, es como que tuvieran eso bloqueado. ¿Cachai? Como que se pueden sentir incómodos, incluso hay personas que lo tienen tan bloqueado, tan reprimido, que ni siquiera lo sienten, mm, mm. ¿cachai? O que no lo ven, Conscientemente, porque, no lo ven. No, exacto, ¿cachai? Pero conscientemente, porque el cuerpo lo registra igual. claro, Y el cuerpo va guardando todo eso. Entonces, cuando llega este minuto de empezar a poner límites, claro, el péndulo, por así decirlo, se te va al otro extremo y por eso surge con tanta rabia, por eso hay veces que las personas explotan y el entorno es como, ay, la terapia te está haciendo peor, le dicen. Pero es ya, sí. justamente porque se genera como esa pendulación que necesita conocer, el cuerpo necesita conocer ambos lados para poder integrarlo. ¿Cachai? Y Claro, claro. aprender cómo a poner esos límites con mayor asertividad. Exacto, exacto, sí, que al principio llega con rabia, a mí también me pasó que llega con rabia, como que... y ahí el proceso que hay que tener ojo, porque en general aquí es muy recurrente que la persona pueda ir a la tendencia de ser la víctima. Puede venir, ¿cierto? Me da Sí, rabia y pobrecita de mí. Y el tema de acá es como, no sé si no quedarnos tanto rato ahí, cada uno tiene sus tiempos, pero en el fondo, mientras más como, mientras más luego, entre comillas, puedas lograr no enfrascarte en la víctima, sino que hacerte cargo, ¿cierto? Si yo al principio me da rabia, no tengo herramientas, ¿cómo le pongo límites? Especialmente a los que viven cerca tuyo, generalmente familia, y que te ha visto así toda la vida. Entonces para ti va a ser un poco más complejo, porque ahí va a ser más trigger, como más gatillante, más detonante rápido, patrones que se han convertido toda tu vida y que ya los ves, poner límites al principio ahí, sin rabia o incluso modulado, va a costar un poco, porque tu entorno también se configuró de cierta manera a verte y sí, conocerte desde esa versión. sí. Claro,
Entonces ahí también los otros también pueden estar, además, de hecho, viviendo su propio proceso de duelo, porque ellos también tienen que dejar ir a esa versión que quizás estuvo Sí. normalizada, es fuerte, po. Sí, sí, igual por eso es complejo, toma tiempo, Claro. ¿sí? Hay que tener paciencia, hay que ir como en este, lo ideal es como ir en el rol de observador, por eso a veces es tan Mm, importante, siempre es tan importante la terapia, porque finalmente en terapia es el espacio donde tú te autorregulas, donde tú ordenas todo esto y te puedes poner en estos escenarios desde un rol de observador, como más neutro, como ir aprendiendo a ver cómo se van haciendo esos movimientos. claro. ¿Te fijáis? Mm, sí, creo que, por ejemplo, a mí me ha tocado como que también aprender desde la parte de Kine, por ejemplo, en disautonomía, que la persona, yo por más que a veces le digo, porque ya sé que se pueden descompensar haciendo ABC. Y yo Mm, le digo a la persona, oye, ABC te puede descompensar o muy probable que te descompense. La persona puede estar en negación, no, no quiero, o se niega a aceptar un diagnóstico, o por otro lado, en esta parte entre que negación y rebeldía, ¿cierto? Me sigo sobreexponiendo porque mm, yo aprendí a que toda mi vida me tenía que sobreexigir. Entonces, cuando yo ya veo a ese perfil que ya con el tiempo he aprendido a pesquisarlo un poco más rápido, claro, tengo que decir, ya he dicho, necesito que hagas unas sesiones de psicoterapia primero, porque si no, yo por más que te diga, ocupa tu energía de X manera, tú vas a seguir sobreexponiéndote y finalmente esta terapia entre las dos no va a servir de nada. Y me ha tocado derivar primero, porque para mí es súper no, frustrante, es como, oye, te lo dije y finalmente volviste a recaer y eso significó que la sesión la tuviste que cancelar a última hora porque no te escuchaste. Y finalmente también ese es mi límite como terapeuta, porque pierdo yo mi tiempo y mi energía, entonces claro. tengo que también, ¿cachai? Entonces como que un círculo medio complejo que a las personas al principio, sobre todo etapa adulta, ya sea cualquier condición que te sea diagnosticada, identificada, idealmente que vaya a terapia, porque es complejo ser el cambio si no es Sí. guiado. Mm. Sí, y ahí como, a ver, en el fondo el tema de los límites abarca todas las relaciones, incluso como tú dices, hasta la relación terapeuta-paciente. Y Sí, dependiendo del área, por ejemplo, claro, en tu área, tú misma estás diciendo, chuta, desde mi área yo puedo llegar hasta acá, porque si hay, ya, hay más tema de límite, las técnicas que yo le puedo entregar a esa persona no van a funcionar si ella no ve esto otro. claro, claro, ¿Cachai? ¿Y qué pasa? Que en las personas con condiciones crónicas, por ejemplo, personas neurodivergentes que hemos sido diagnosticadas en la adultez, muchas veces yo he visto que hay, bueno, aparte de esta disociación, porque en el fondo esta desincronización de la que yo le te hablaba antes, entre mente-cuerpo, cuerpo y mente, es una disociación. claro, ¿Te fijáis? No es a lo mejor una disociación como de tipo clínico, cuando te dicen que tenía un trastorno disociativo, no de esa índole, pero sí hay una disociación mente-cuerpo, entonces no logras em, elaborar procesos que están en el cuerpo, la mente no los logra como hacer el clic, ¿cachai? sí, Y lo otro es que muchas de estas personas también tienen historias de trauma complejo. sí, Y cuando hay trauma complejo en el cuerpo, hay más dificultad todavía de poner límites. exacto, exacto. Yo igual, bueno, hace poquito me regalaron un curso ahí de hablar del tema de disociación y claro, de la parte de salud mental, que claro, igual he aprendido hartas cosas ahí, pero ponte tú, una cosa es como, no sé, por ejemplo, en disautonomía, eh, puede que tengamos historial de trauma complejo, pero también pueden haber personas que sean sensibles, independiente del tipo de su sensibilidad que tenga, ¿cierto? Si el sistema en sí viene más sensible, todo lo que se le agrega a eso va a sentirse más power. El trauma que se vivió, todo eso, el abuso, todas esas cosas se va a sentir más fuerte en el Sí, cuerpo o se va a retener más fuerte en el cuerpo también.
Entonces, claro, cuando se abren ese tipo de cosas, como que se abren más aristas, el por qué yo no estoy poniendo límites. Es Tipo, como que, claro, dentro de las teorías de polivagar, por ejemplo, en términos de la respuesta, tú sabes, pues la respuesta de mm, la persona frente a un factor de estrés para yo poder sobrevivir, está también el tema de la complacencia, que se ve mucho en personas con DIS, que sí, a veces se confunde la empatía, la persona empática, pero finalmente está complaciendo porque esa persona a muy temprana edad probablemente aprendió a sobrevivir complaciendo, porque sí, si po. no, La me niña puede buena. pasar algo. Claro, entonces se entrelazan con otras cosas más del por qué una persona quizás en el día de hoy está con un proceso de fatiga crónica. Porque cuando acá llegan y me piden a mí, dame el tip para la fatiga, es que claro, se están dando cuenta las personas que están acá en el vivo que esto se complejiza más porque quizás tú has estado cediendo tu energía más allá de tu límite toda tu vida, toda tu vida. Entonces aquí hay que empezar a reestructurar Sí, a tu cuerpo. Y bueno, acordando un poquito del tema de las neurodivergencias que pueden ocurrir en personas con DIS, además de esta incongruencia que puede ser ocasionada por procesos externos como trauma, todas esas cosas, pueden haber ya alteraciones internas en lo que es neurológico, la interocepción, mm, la comunicación interna de tus órganos con tu sistema nervioso puede venir de base alterado por tu neurodivergencia, por así decirlo, sí, lo po. que ocurre en el autismo, en déficit atencional y otras cosas más. Entonces, claro, tenemos cómo armamos el rompecabezas y ahí es donde hay distintos formatos terapéuticos Sí. dependiendo de cada persona. Formatos Entonces, y las especialidades, pues porque, por claro, ejemplo, tú ya, una persona trabaja contigo por la parte de área kinesiológica, ¿cierto? Ah, ya, pero también necesita de psicólogo o también necesita de psiquiatra porque necesita medicamentos y claro, así. Depende también el formato, no sé, en psicoterapia, por ejemplo, hay distintas corrientes o distintas técnicas y ¿ya? eso también va a depender de cómo el cuerpo recibe esta terapia, ¿cachai? Ah, ya, sí, ya sé para dónde va, Sí, ya, sí. Sí, no, sí, sí, va ahí el tema de las técnicas somáticas, claro. que están tan de moda también. Mm. Sí, bueno, ahí son varias aristas para que vayan viendo en el fondo que el tip para la fatiga, ya te puedo decir cómo ahorrar un poquito de energía si tienes sobreestímulos sensoriales, si estás cansado en la parte física, ya, pero y si tú no ves tus límites, tú vas a seguir drenándote de energía. Si tú no te Y aceptas frente, claro, y si no ves esos límites, probablemente haya una historia de trauma complejo que si no trabaja esos traumas y no elabora y no organiza esas experiencias, no va a poder poner esos límites, porque el claro, cuerpo no lo tiene integrado. ¿Cachai? exacto. Entonces, esto es como ir desenrollando una madeja de lana. Entonces, claro, la gente te pide tips, pero en realidad el, cada historia, cada cuerpo tiene, a ver, cada cuerpo, perdón, tiene una historia diferente. Entonces, hay, por ejemplo, fatigas crónicas que se pueden pasar en corto tiempo, no sé, meses, te pongo un ejemplo, como otros que duran años, Mm, porque tiene que exacto. haber todo un trabajo de por medio y eso necesita ocurrir, o sea, es un proceso que el cuerpo necesita procesar para organizar nuevamente esa estructura y esa estructura recién te va a permitir poner esos límites que tu cuerpo necesita para poder cuidar su energía vital. Mm, sí, ¿Cachai? sí, medio complejo, pero más que nada como que creo que es súper bueno como mostrar en el fondo que el drenaje de energía vital puede ser por varias aristas, o sea, y el tema de cómo comenzar a poner tus límites en el fondo, eh, busca ayuda guiada, si es que no sabes cómo Claro. poner los límites, busca herramientas de cómo también poder sacar la emoción que quizás viene al principio, que es esta rabia, ¿cierto? Hay muchas herramientas terapéuticas desde cuerpo para sacar, además de la parte de psicoterapia, pero desde cuerpo puedes hacer un montón de cosas para sacar la rabia. Mira, mira, Isa, aquí alguien escribió algo que me gustaría compartirlo porque dice, Eileen Restra dice, y a veces toca hasta poner límites a los profesionales de la salud, a veces quieren que uno se atienda a un ritmo que no es el nuestro. Me encanta esa
pregunta o esa como alcance que hace, porque, por ejemplo, desde mi área, yo que trabajo con personas altamente sensibles, yo siempre les hablo de eso. Mm. ¿Qué pasa? Que a mí cuando me piden hora, por ejemplo, siempre tienen como ese concepto de que en la psicología se tiene que atender semanalmente, o si no, no es terapia. Y no, Ah, ya. ¿cachai? Y no, no, pues yo les digo, mira, esto depende de ti. O sea, yo lo veo en la primera sesión, pero generalmente las personas altamente sensibles necesitamos más tiempo para poder procesar. Claro, Hay eso. muchas personas a las cuales si yo atendiera semanalmente, finalmente las voy a saturar de información y en vez Sí, de reorganizar toda esa historia traumática, la voy a desorganizar más y la voy a retraumatizar, ¿cachai? O sea, por eso es sí. tan importante también como tener la mirada del trauma, porque la mirada del trauma es una mirada sensible, es una Mm, mirada que se adecúa a ese sistema nervioso sensible. Entonces ahí, claro, yo por lo menos, ese, mi estilo de trabajo mm. se va adecuando a eso. A veces la persona necesita más tiempo y si uno logra mirar eso, es como, ah, ok, va siguiendo al cuerpo de la persona, ¿cachai? Porque el cuerpo es el que te va diciendo, ok, esto lo puedo ver al tiro o no te lo va a mostrar simplemente. Claro, sí. No sé si me explico. Sí, sí, obvio. Que el fondo los tiempos no son, son propios. Sí, pues. Los tiempos son propios. Sí. No sé, igual creo que obviamente todo esto es un proceso. Cada persona, sobre todo en etapa adulta, cuando hay diagnóstico o identificaciones tardíos, creo que una de las cosas fundamentales es intentar ser amable con uno. Mm. Porque probablemente te sobreexigiste toda la vida, estuviste intentando encajar o cuestionándote por qué soy diferente, cosas así, o incluso obviamente eso puede obviamente afectar a tu propia percepción de o valgo la pena, soy suficiente, o parece el cacho, me parece un Mm. cacho. Como que finalmente como que me empiezo a cuestionar yo de qué tanto, de mi validez, de no validarme, ¿cierto? Y por otro lado, no aceptarme, y eso obviamente puede calar muy profundo en el autoestima de una persona, cómo se plantea en el mundo. Si yo no tengo una identidad o empiezo a descubrir mi identidad nuevamente en mi etapa adulta, porque ¿quién soy yo si ya la otra persona estaba encajando? ¿Quién soy Sí, po. yo? Como que, claro, idealmente buscar apoyo ahí para hacerse la vida más simple o uno empezar a hacerse el proceso un poco más amable, porque es mucho Sí. igual para hartas personas. Sí, por eso a mí me gusta todo este tema de la mirada somática, la mirada de trauma, la mirada sensible, porque piensa que, claro, desde la mirada del trauma se puede explicar esto de la autoexigencia, se puede explicar el tema de la autocrítica, que en el fondo no es algo a voluntad que uno pueda cambiar, sino que hay No, miles de patrones a la base, ¿cachai? Que a mí me han hecho crear este autodiálogo tan crítico. que finalmente también es un proceso para protegerse del autónomo. Me estoy protegiendo Claro, para po, poder que no me haga más daño. Uno se claro, protege. claro, claro que sí. Mm. Bueno, trauma complejo, yo, ahí alguien preguntaba, idealmente con un terapeuta que sepa de trauma, a mi parecer, o sea, tiene que saber de Sí, trauma el terapeuta. Es que eso sobre todo, el trauma complejo, es son cosas bien complejo. profundas, es complejo, claro, Sí. tiene que ser alguien que sepa de trauma. O sea, yo me capacité, no obligada, pero después de un proceso en que empecé a entrevistar, hice como un clic, después de que empecé a estudiar unas cosas, hice un clic con pacientes con DIS y empecé a hacer preguntas que antes no hacía cuando hice uno de los clics y empecé a preguntar algunos procesos de trauma y claro, no, no estaba mi cuerpo, inclusive como profesional de salud, no estaba apto para escuchar tanta cantidad de procesos de trauma y me agotó, o sea, tuve Sí. una semana completa con fatiga, tuve que bajar la cantidad de mis clientes porque yo no estaba preparada y dije, tengo que capacitarme en esto, me empecé a capacitarme porque claramente eh, es parte del autónomo, si el autónomo está ligado ahí con el Sí, proceso de trauma. sí, Y totalmente. O sea, piensa que, mira, en estricto rigor, todos tenemos trauma en el cuerpo. claro, Todas las personas tenemos trauma en el cuerpo. Ahora, si, si somos personas más sensibles, por ejemplo, yo como terapeuta, que además soy paz, que además soy una persona autista, me tengo que cuidar 3 veces más, ¿cachai? claro, ¿Por qué? Porque si no tengo
mis traumas, mis propios traumas trabajados, más que trabajados, integrados, Mm, ¿cierto? Cuando mi sistema nervioso se conecte con la otra persona, va a resonar, va a hacer resonancia y eso es un proceso biológico. Ojo, es un claro, proceso biológico. Entonces, ¿qué va a pasar? Que probablemente mi sistema nervioso también se active. Y al exacto. activarse, va a despertar memorias de trauma y puede venir estas respuestas traumáticas, obviamente de, ok, cansancio, porque el cansancio lo que hace también es como, ah, ok, así como que me separo de esto y me protege para poder tomarme el tiempo para mí. Ujú, ¿Cachai? Y así es. así, bueno, un montón de respuestas que puedan haber. Por eso es tan importante el tema del autocuidado en el profesional. Pero bueno, yo a lo mejor soy muy repetitiva en esto, pero es como de todo lo que yo he estudiado, ¿cachai? Como que el área del trauma ha sido como lo que le ha dado más Coherencia. respuestas, Ah, claro, a todo esto, pues a cómo tratar al paciente, ¿cachai? A cómo tratarte tú como persona, como terapeuta, es como que engloba mucho más. claro. Sí, bueno, también yo también he estado harto investigando el tema y leyendo de trauma, de cómo en mi área, cómo sacarla de cuerpo, Mm, sin necesariamente hacer los típicos como cosas de somatic experience que está bien metido sí, ahora, pero dentro de otras áreas que he estudiado, por ejemplo, en Australia nosotros tuvimos, yo me capacité en trauma yoga y ahí tuvimos clase con un profe de yoga que era un soldado. Entonces, esa fue la primera vez que yo estudié la teoría polivagal, porque claro, él vivió procesos sí, de trauma bien po, complejos en la guerra. Y claro, el formato de yoga ahí cambia también. El tema también de la respiración, que a veces, por eso la gente no entiende como que para estudiar breathwork, entrenamiento de respiración, al menos tiene que saber la persona de trauma, al menos, porque algo tan simple, entre comillas, como un patrón respiratorio puede gatillar procesos de trauma sí. antiguos. Entonces, bueno, y está, bueno, por ejemplo, yo he ocupado también medicina china, acupuntura, para sacar el trauma del cuerpo Mm, con puntos específicos mm, y es power el efecto que tienen en personas, sobre todo sensibles. Y bueno, eso, pero hay varios procesos. En DIS al menos es muy sensible el concepto de somatizar, porque generalmente mm, se hace una cruz porque generalmente a la persona siempre se le ha dicho, no, te está somatizando, usted, esto es estrés, vaya psiquiatra. Y acá hay temas fisiológicos que no están. Entonces, cuando se habla de solamente la palabra somatización, la persona al tiro tiene un rechazo. Por lo mismo, probablemente, proceso de estrés postraumático de no validación, porque generalmente se asociaba a algo que era solo de mente, solo de estrés. Eh, y claro, dentro de la parte somática, hay efectivamente que me ha tocado ver que estructuralmente su cuerpo no puede sostener una emoción fuerte. El cuerpo no puede sostener una emoción fuerte. Imaginando, por ejemplo, un edificio que no está apto para terremoto, ese cuerpo va a colapsar frente a un proceso por ejemplo, somático, esta cosa que, ya hagamos somático, pero no todos los cuerpos pueden hacer somatic experience, porque me ha tocado caso que en el peor de los casos la persona se desmaya en disautonomía, porque mm, no es capaz el cuerpo de mm. Pero sostener por una fuerza. eso, mira, sí, a nosotros lo que ¿Ah? nos enseñan ahí, justamente con el tema de la mirada del trauma, es que hay que ir muy de a poquito, sobre todo cuando tú trabajas con personas que son más sensibles. Mm, Porque como dices tú, el sistema nervioso y la estructura del cuerpo, que ahí te quiero mencionar algo, pero después, claro, no está preparada para sostener tanta emoción, entonces tenéis que ir con lo mínimo. Es como, yo le digo a veces a las personas, es como poner una gotita, ¿cachai? Ya, y ver sí, qué te pasa con esa gotita. Y a lo mejor son cambios mínimos a simple vista, pero internamente son súper profundos. claro, así es, sí. ¿Sabéis lo que te iba a comentar? Porque tú que trabajáis con con la hiperlaxitud también, bueno, muchas las personas autistas también se da mucho que somos hiperlaxas, que tenemos este síndrome del Ehlers-Danlos.
Y bueno, yo he leído, sí, hay estudios que relacionan, por ejemplo, la hiperlaxitud con la ansiedad, ¿cachai? Y aquí ya me estoy metiendo en otro tema. De hecho, quiero buscar como más estudios, como evidencia científica, porque, por ejemplo, hay una terapia que es como experiencia somática, pero se llama Body Dynamics, que habla de, en el fondo, cómo la estructura corporal sostiene las estructuras psicológicas, también las estructuras psíquicas. Entonces, obviamente que si una persona tiene sus tejidos más blandos, ¿cachai? Como más hiperlaxos, ¿cierto? Más laxos, le va a costar poner límites, Sí, 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 como, sí, porque claro, está más floppy el sistema, por así decirlo. ¿cachai? Y es O lo quizás mismo, po. está A más nivel dinámico, no psíquico, está, no es rígido, está así. Entonces la persona se exacto. adapta a otros, porque está, no tengo límites, pues, está Exacto, como, y a me nivel adapto, me adapto, me psíquico, adapto. ¿qué pasa? Que la persona con una fatiga crónica, ¿cierto? Que no tiene la energía vital suficiente, también a lo mejor va a poder poner un límite, pero le cuesta sostenerlo en el tiempo porque también necesito energía para poder establecer un no, por ejemplo, o para Mm, poder sostener una rutina. No sé si tú has visto que eh, hay personas hay personas neurodivergentes que nos cuesta mucho adquirir y sostener hábitos en el tiempo. Entonces ahí también hay que hacer todo un trabajo, que claro, tiene que ver con eso, quizás con funciones ejecutivas y ya con otras cosas. claro. Pero eso del tejido como que me llama harto la atención. Sí, bueno, como en tema de tejido, yo hago como desde el cuerpo, trabajo con la fascia, Mm, que de hecho sí hay algunos estudios, sobre todo en el típico como que se habla harto de la contención de emociones a nivel de ciertas partes del cuerpo, por ejemplo el psoas, que mm, es clásico que se habla del sí, psoas, pero en otras partes de la fascia, el tejido conectivo que va en distintas partes del cuerpo y cómo se tiende como a bloquear, por así decirlo, porque cada emoción se libera sustancia y si no la expreso, la sustancia, por así decirlo, se acumula en ciertas partes tipo, del cuerpo. Entonces, claro, desde ahí a veces, por eso en algunas ocasiones, cuando hay ejercicios de apertura de pecho, por ejemplo, en yoga, hay personas que se ponen a llorar de la nada, sí. porque algo se libera. O en los Así, masajes, pasa claro, también. los masajes. Sí, pues los masajes también se liberan, sí. Así que es súper interesante, nos fuimos por otro lado, Sí, pero sí, claro, pero tiene que ver con los pero límites. tiene que ver, sí, tiene que ver. Igual creo que es importante, creo que parece que se me está acabando la batería, voy a cerrar por si acaso. Creo que es importante aquí que nos quedemos que el proceso de fatiga crónica es multifactorial y para hacer cambios tenemos que ver cosas a veces más profundas que solo un tip para poder tener más energía. Si bien eso puede facilitar en el día a día, pero a veces hay que hacer cambios más profundos, como lo que hemos hablado con la Nati en todo este live, la puesta de límites, el reconocerse, aceptarse, etcétera. Sí, pues la fibromialgia también está Mm. relacionada un poco con el herdarlos, por ejemplo, o problemas de tejido conectivo pueden generar fibromialgia, que es básicamente puntos de dolor musculares. Empieza a compensarse, por ejemplo. Así que eso, pues Nati, creo que Súper. vamos a cerrar porque se me va a acabar la Sí, batería. dale nomás, Qué dale. lata, está tan Pero entretenida. Pues. tú sabéis que siempre ahí podemos crear otros lives y otros temas, así que todo bien. Sí. Ya, pues, vamos a dejar hasta acá para por último guardar este live antes de que se me acabe la Sí, batería. Gracias a las personas que participaron, espero que les sirva. Gracias a la Nati por su buena disposición y su cucharita, su energía para estar acá. ya. Y nos vemos en otra instancia. Que estén muy bien. Cuídate, Un abrazo. Isa, Chao, besitos, chao. saludos a todos. Chau, chau.